El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. De este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y el canal 112 de Cali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, es un nombre sobre todo nombre, y en ese nombre estamos nosotros aquí para traer siempre un mensaje de la palabra del Señor. Él es el que nos orienta, nos guíe, Él es el que nos habla, el que nos redarguye, el que nos enseña en cada momento y en cada lugar donde nosotros dispongamos nuestro corazón a escucharlo atentamente, ya que la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el Todopoderoso es el que nos trae a este lugar. Vamos a orar para colocar delante del Señor estos momentos de oración y de reflexión ante el Padre de la Gloria. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, delante de ti colocamos, Señor, este lugar y esta casa de oración, porque tú eres el que está en medio de tu pueblo, tú eres el que va adelante como poderoso gigante. Y en tu santo nombre estamos aquí, que tu Santo Espíritu nos ministre, nos oriente y nos guíe, y seas tú, Señor, hablándole a las naciones, a tu pueblo. Gracias te damos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. Está en el libro de Isaías. Isaías 1. Vamos a leer unos versículos en el nombre del Señor. Dice Isaías 1, una nación pecadora. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, críe y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a juego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Amén. Vemos en esta profecía, Isaías fue escrito hace más de 2600, 700 años, y ya el Todopoderoso sabía los acontecimientos que sucederían posteriormente a través y después de la venida de Cristo Jesús. Y ya anunciaba a través del profeta Isaías, uno de los profetas mayores, ¿sí? Anunciaba cómo estaba la nación, inicialmente su pueblo Israel. Nos está diciendo que estaba cargados de maldad,
Hoy en día está la Colombia y el mundo entero, cuando están sin el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, sin Cristo, sin Dios y sin ley, está cargada de maldad. Dice la misma palabra que no ha llegado la maldad hasta sus pies, como dice, que aún la maldad del hombre no ha tocado el piso, sigue aumentando y aumentando cuando no se está con el conocimiento verdadero de quién es nuestro Creador. Entonces, Isaías nos muestra ya con anterioridad el propósito y lo que Dios iba a mostrarnos con el paso del tiempo, generación tras generación, cómo íbamos a estar y cómo nos podíamos nosotros defender. Dice, es una visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de estos reyes de Usías, Acaz, Ezequías, los reyes de Judá. En ese entonces ya el Señor mostraba que era un pueblo totalmente contradictor y rebelde. Es un pueblo natural que fue escogido como pudo haber escogido cualquier otro lugar. Si hubiera escogido una ciudad distinta, de pronto de Colombia, ¿sí?, escogido de pronto Bogotá, pues los de Cali dirían, ¿y por qué no nos escogió a nosotros? ¿Sí? O de tal país. No, él escogió un pueblo, ¿sí?, el más insignificante en ese entonces, pequeño, pero para transformarlo, para quererlo, pero el pueblo fue rebelde, ¿sí?, y comenzó a entrar en desobediencia. Dice el Señor en el 2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Sí ve? Todos hemos sido criados por Dios, pero a su pueblo vino y su pueblo lo desechó, se engrandecieron. Muchos quisieron ser más que Dios, muchos se fueron tras la idolatría, fueron adúlteros, fueron atrás de otros ídolos, ¿sí?, de otras naciones, de otros pueblos, fueron a pedir ayuda en vez de clamar al dador de la vida, al Dios Todopoderoso. Y eso era una lucha continua en el pueblo israelita, porque Él los saca, dice en el libro de Jueces, que una y otra vez el Señor los sacaba y ellos volvían otra vez a estar en rebeldía contra el Dios del cielo, que los había sacado de allí, de Egipto, que representaba entonces el mundo, ¿sí?, la parte natural, sin Cristo. Los sacó de allí y con todo ello el pueblo volvía otra vez a renegar. Por eso nos está diciendo, oh gente pecadora. Y hoy en día es la misma situación, como está nuestra Colombia y las grandes naciones del mundo entero, están cargadas ¿de qué? De pecado. ¿Por qué? Porque nunca voltearon y pusieron los ojos al Creador de los cielos y de la tierra, el que los hizo todo. Entonces, quedamos allí atrapados, cargados ¿de qué? De maldad, por culpa del pecado. Oíd cielos y escuchad tu tierra, a todas las naciones, a todos los pueblos, y tu tierra, que somos cada uno de nosotros, ¿sí?, tanto en la parte general como en la parte individual, nos manda el Señor y nos dice que escuchemos. Por eso la palabra de Dios siempre nos dice que debemos de escucharla atentamente, que no es nuestra palabra, no es nuestras propias fuerzas, ni nuestros propios conocimientos, ni los propios títulos que nosotros podamos tener en un momento para llevar la palabra, no, es el conocimiento espiritual que Dios va dando para que nosotros escuchemos. Los cielos, ¿sí?, habla de cielos, sentido plural, porque muchas veces nosotros no conocíamos y entendíamos que hay 3 cielos, ¿sí? Este cielo donde está todo lo que es lo de la atmósfera para acá, lo que está fuera de la atmósfera y lo que está más allá del sol, que es el tercer cielo, donde habita el Padre de la gloria, el Dios omnipotente, pero también habita en ti cuando tú crees,
cuando tú te arrepientes, cuando tú lo recibes con un corazón contrito y humillado, Él entra allí a través de su Santo Espíritu y comienza a moldearnos a su imagen y semejanza, para que todos podamos en un momento lograr tener ese carácter de Cristo, que es lo que el Señor quiere que tú y tu familia y cada uno de nosotros tengamos, ese carácter de Cristo para andar en la paz y en el poder de Dios. Dice el número 2, ¿no? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Hoy en día vemos también que el pueblo natural israelita, todos no creyeron en la venida de su Hijo amado Cristo Jesús. Solo una parte está hoy conociendo la venida del Señor, porque ya allá le llaman el Mesías, ¿sí? Ya hay una parte que está conociendo la venida y el propósito de la venida de su Hijo aquí a la tierra, a recoger ¿qué? Todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, ¿sí? Él vino, nos recogió, porque también estábamos allí perdidos, muertos en delitos y pecados, pero esa es la misericordia de Él. Él vino es al pecador para rescatarnos. Dice Romanos 11:32 que el Señor nos recogió a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para mostrar en Él su poder. A nadie escogió, Él no hace acepción de personas, para Él nos transformando, porque en un momento te llama a ti, en un momento nos llamó a nosotros, porque también estábamos destituidos de la gloria del llamamiento celestial, porque no conocíamos de la palabra del Señor. Pero a cada uno, si ha sido escogido, llega un momento en que el Señor lo llama, ¿sí? Dice Hechos de los Apóstoles también, que en las edades pasadas Él nos deja andar en nuestros propios caminos, como estaba usted, como estábamos nosotros, andábamos lo que nuestra mente carnal deseaba, ¿sí? En el vicio, en el trago, en las orgías, ¿sí? En toda clase de concupiscencia que nos brindaba la corriente de este mundo, ahí también estábamos nosotros, pero llega un momento en que el Señor nos rescata. Ahí es donde está su infinita misericordia, porque Él no ha cortado, dice Isaías 59, Él no ha cortado sus brazos para recogerte, para perdonarnos, para sanarnos, para transformarnos, para cambiar. Él hace una extraña operación en cada uno de nosotros y comenzamos nosotros a ver ya con los ojos espirituales, a oír con los oídos espirituales la voz de Dios. Y Él lo que quiere que tú escuches atentamente, que la palabra de Dios toda es espiritual, y que si oyes atentamente, el Señor es fiel y justo. Él es el único que es fiel a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que le fallamos. A nosotros nos falta es creer verdaderamente, así como la mujer, la cual tenía 12 años con flujo de sangre, iba pasando el Señor y pensó, con tan solo tocar el manto seré sana y salva, y así fue. Y el Señor mismo, en medio de la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Sí? ¿Quién ha creído? Él se da cuenta cuando tú crees o no. El Señor sabe. Y esa mujer, por la fe que tenía en la palabra, en su poder, en Él que iba pasando, fue sana. Así el Señor quiere que tú creas verdaderamente, porque Él es el que está viendo allí en el espíritu de la mente. Habla 2:23 de Apocalipsis, también nos habla el Señor. Él es el que mira allí en tu corazón, Él es el que sus ojos ven, sus párpados examinan, ¿sí? Sea tu andar bien o mal, Él es el que nos va a juzgar, como dice Romanos 2:16, el día en que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús Cristo, pero ¿a qué? A través del Evangelio. Y ese Evangelio es el que el Señor manda a todas las naciones, que en todo tiempo se predicará la palabra por todo el mundo, así como las olas cubren el mar. Dice también el 4, oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor y provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Gente qué? Pecadora. ¿Cómo está el pueblo hoy? Está cargado ¿de qué? De maldad. Si nosotros oímos a través no más de las noticias, no se oyen sino de asesinatos, robo, corrupción, maldad. Y lo que es peor, aún en las mismas iglesias, llamadas cristianas o evangélicas en otros países, donde están predicando totalmente lo contrario a lo que Dios nos está enseñando, ¿sí? Entonces han contaminado, han leudado la palabra del Señor, y es donde tenemos todos nosotros que tener cuidado, siempre basarnos en la palabra del Señor, porque ella tiene poder para sanar, para transformar, para cambiar, para reargudir en justicia. Tenemos que tener ese espíritu de discernimiento para saber qué está bien y qué está mal, y ese espíritu solamente lo da el poder de Dios cuando nosotros estamos buscándolo a Él en espíritu y en verdad, y sobre todo a través de la palabra de Dios, porque Él vino y nos trajo ¿qué? El entendimiento, ¿sí? Primera de Juan 5:20 dice que el Señor vino y nos trajo el entendimiento para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Desde ahí nos damos cuenta el propósito de la venida de su Hijo, de la muerte allí en la cruz, para que conociéramos quién es el verdadero Dios y la vida eterna, quién es el Dios en el cual clamaba Abraham, Isaac y los profetas, Moisés, todo, ¿sí? Es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Allá se manifestaba, el Espíritu venía allí, en el Antiguo Testamento nos muestra, venía y se iba, pero ya en la gracia en la cual estamos ahora, vino y nos dejó un Consolador que es su Santo Espíritu, y ese Espíritu es el que quiere el Señor que permanezca en ti, en tu familia y en cada uno de nosotros, para fortalecernos y para que nosotros nos podamos defender en estos tiempos peligrosos en los cuales el enemigo está allí, al corte, buscando bien a quién devorar. Si no estás protegido por el poder de Dios, si no te has arrepentido verdaderamente, entonces vas a ser fácil presa del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces Dios quiere que hoy estés atento a tu palabra y que seas transformado, porque Él es el único que transforma y es el único que añade a su iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Eres tú, tu familia, cuando creemos. Somos nosotros cuando creemos. Ese es la iglesia, cada uno de nosotros. No es un lugar hecho de manos humanas, no es un lugar, no, la iglesia es cada uno de nosotros, para que more el Espíritu Santo de Dios en ti, en tu familia y en cada uno de nosotros cuando hemos creído y nos hemos arrepentido. Amén. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor, porque el Señor dice que hay una rebeldía, hay muerte, hay destrucción, que es lo que vemos. Hay un desorden porque hemos sido enemigos del Señor, no somos amigos. Cristo vino a volver otra vez a conectarnos a esa parte de la imagen y semejanza de Dios, al Padre Dios, de los espíritus, de toda carne, pero solamente estamos actuando con nuestra parte baja, terrenal. Dice el Señor en Isaías, cría hijos, porque somos nacidos de una mujer, ¿no? Dios nos da esa oportunidad de la descendencia, de los hijos, de los pueblos, de las naciones, pero dice que nos hemos olvidado del Señor, porque no tenemos esa parte del conocimiento ni de la luz, de la inteligencia para apartarnos del mal. Solamente actuamos con una parte, nuestra parte terrenal, una materia, un cuerpo, y dice el Señor que el pecado está en nosotros, mora en nosotros, cuerpo y un alma, pero el alma está contaminada, porque dice que no está el Señor
desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino hinchazón, heridas, podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No está esa parte espiritual y por lo tanto nos perdemos, porque somos engañados solamente en la parte terrenal, lo que vemos. Somos insensatos, no tenemos, dice el Señor, mi pueblo no tiene sabiduría, no tiene conocimiento, no tiene inteligencia. Esa parte espiritual la hemos desechado, la hemos quitado de nuestras vidas, andando en nuestra propia voluntad, y por lo tanto pues no tenemos una protección que es la parte espiritual, que es la que nos aparta de todo mal, del engaño, de la mentira, del desorden, de la muerte, de la destrucción, de todo esto que estamos viendo en este último tiempo, porque hemos desechado la parte del regalo más grande que nos puede dar el Padre, su Hijo unigénito salido de Él, esa parte espiritual que vino a nosotros en forma débil, siendo rico, y en un pesebre se mostró a la humanidad, a la parte terrenal, a la parte crianza de la parte materia, que estuvo en medio del pesebre un buey y un asno, o sea, que venía a acompañarnos a nosotros que no teníamos esa parte espiritual, y vino ese regalo tan grande del Padre, de su Hijo Cristo Jesús, ya, y nos trajo el entendimiento y el conocimiento para que nos sacudiéramos del polvo de la tierra, de esta parte baja, pecaminosa, adámica, caída, que era nuestra parte natural, que no hacíamos el bien, solamente alimentábamos el mal, el bien no estaba. Por eso tuvo que venir Cristo, para que la ira del Padre no venga sobre el que tiene al Hijo. Nosotros con Cristo no tendremos ira, no vendrá la ira. ¿Cómo nos va a tocar la ira si el Señor, toda la ira del Padre la recibió Cristo por nosotros? Todo el pecado de la humanidad lo recibió el Señor Jesucristo, toda maldición, todas esas fuerzas malignas bajas fueron los que mataron al Señor, y el Señor mató el pecado y la muerte. Es imposible que el Señor al morir nos dio otra vez de nuevo esa parte vivificante, ese espíritu de luz, para que no nos perdamos. De tal manera nos amó Dios a su creación, al mundo, a lo que Él había creado, para que volviera otra vez a poner los ojos en las alturas, en el alto, en el sublime, en el todopoderoso, en el omnipotente, que no fuéramos bueyes ni asnos, sin entendimiento, sin conocimiento, sin razonamiento. Nos está diciendo el Señor en Isaías 1, crió hijos, dice el Señor, pero se rebelaron contra Él. Les gustó más la parte baja que la parte imagen y semejanza de Dios, como habíamos sido conocidos en el principio, en nuestra parte espiritual. El Señor nos da esa oportunidad de venir a esta materia, pero para que lo adoremos, para que lo busquemos, para que nos levantemos del pecado y la muerte a través de Cristo Jesús, porque tenemos que exaltar al Hijo, que venció el pecado y la muerte y resucitó, y nos dio la oportunidad de volver a resucitar y poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas bajas temporales, porque Dios hizo su creación, pero la creación no puede ser más que el Creador. Entonces nosotros tenemos que despertarnos de esa perturbación que tenemos y empezar a tener esa parte que Dios nos regala de la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, que nos aparta y nos vuelve idólatras, porque solamente estamos viendo los sentidos externos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que hablamos, lo que olemos, lo que oímos. Todos estos sentidos externos solamente los activamos y los vamos alimentando de las cosas bajas, pero desechamos esa parte espiritual que nos está diciendo hoy el Señor en Isaías, ¿ya? Porque el Señor vino y dice que esos hijos se rebelaron contra Él, se engrandecieron en maldad, se engrandecieron en depravación, son hijos depravados. Dice que como Sodoma y Gomorra, solamente están viendo esa parte sensual de los sentidos externos,
solamente actúan con esa parte y no tienen el temor a Dios, que el temor a Dios nos lleva es verdaderamente a tener un equilibrio en nuestras vidas para que nosotros no nos dejemos engañar por las tinieblas, porque la luz ya vino al mundo. De tal manera nos amó Dios, Juan 3:16, porque leemos pero no meditamos, que nos dio a su Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que no seamos cuervos, que no seamos solamente alimentándonos nuestra mente de los deseos engañosos y los deseos bajos, sino que resucitemos y pongamos la mira en las cosas de aquel que venció el pecado y la muerte y resucitó y nos dio la ley del espíritu de vida, que es el espíritu vivificante. No quedarnos como el cuervo, sino más bien no extraviarnos, sino tener el vestido de gala que nos dejó Cristo, que es el Espíritu Santo, y el vestido de lino fino que nos tenemos que limpiar a través de sus mandamientos, estatutos que el Señor nos dejó, que son los derroteros que tenemos nosotros, que es el manual de vida. Nosotros podamos activar nuestro espíritu, nuestra mente y limpiar nuestra conciencia de esas obras bajas y poder nosotros tener esa parte del equilibrio, de esa fe, en esa parte espiritual, para que no nos vamos a perder, dice el Señor, ¿ya? Sino que volvamos otra vez de nuevo, una vez, vamos a volver a nuestro estado como Dios nos conoció, a nuestra parte espiritual, porque somos seres integrados, tenemos una materia, pero tenemos pensamiento, una materia con pensamiento, y esos pensamientos están entenebrecidos, dice el Señor, porque solamente, está diciendo el Señor, que solamente se quedaron en la parte terrenal. Escucha, tierra, porque tenemos también la parte espiritual. Entonces Dios nos activó la parte espiritual otra vez de nuevo, volvió y nos dio los datos de Dios, que estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, y volvió otra vez y nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, y ahora nosotros podemos adorar al Creador, podemos darle la gloria, podemos alabarlo, podemos buscarlo en esa parte espiritual, podemos bendecir, podemos vencer lo malo con el bien. Tienes que vencer el mal, porque el mal no puede reinar en tu cuerpo mortal, dice el Señor. Tienes ese espíritu vivificante de vida, que es el que te hace levantar y resucitar para que puedas alabar a Dios, glorificarlo, bendecirlo y darle la gloria a Él por la vida que nos da temporal, porque dice el Señor que nuestra vida es temporal. Esta tierra, la parte material, es temporal. Los deseos engañosos no nos pueden robar nuestra parte espiritual. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. No podemos ser ególatras, ¿ya? Porque nos volvemos idólatras en cosas y ahí no salimos, ahí morimos en esa parte, y nuestro espíritu, el Señor no quiere que se pierda, porque nuestro espíritu tiene que volver un día otra vez de nuevo al arca, como volvió la paloma en Génesis 8. Entonces dice el Señor que son hijos depravados. El 9 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, ¿ya? Como lo que estamos viendo ahora, no se ve sino depravación, hijos depravados, dice el Señor, corrupción, muerte, destrucción, robo, todas esas cosas que estamos viendo ahora son hijos del padre el diablo, porque no son hijos de Dios, porque son hijos que solamente ven y quieren los deseos del padre diablo, que es matar, robar y destruir, que es lo que estamos viendo. Por eso tenemos que profetizar la palabra de Dios, por eso tenemos que anunciar la palabra de Dios, que es el verbo hecho carne, que es Cristo, el poder de Dios, para poder derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, 1 Corintios 10, ¿ya? Y llevar la mente cautiva a Cristo. Nuestra mente racional, nos está diciendo el Señor, fue de vuelta ya dejó el Señor al venir, ya nos dio esas riquezas espirituales de benignidad, bondad, fe, conocimiento, sabiduría, inteligencia, que nos la regaló Cristo al venir y estar en medio de nosotros, ese Cordero de Dios que borró el pecado del mundo. Ya crecemos como creció Cristo y vamos creciendo en sabiduría, en conocimiento, en entendimiento, en inteligencia. Ya no hay maldad, ya no en insensatos, ya no irracionales, porque está diciendo el Señor que nosotros, dice la palabra de Dios, que el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor.
O sea, sí conocemos la parte baja, sí conocemos la parte terrenal, sí conocemos la parte material, sí conocemos el pecado, sí conocemos todas estas cosas engañosas, eso sí lo conocemos, pero la parte racional que nos la devolvió Cristo, ya al darnos sus riquezas y traernos todas las riquezas del Padre Dios, nos las trajo Cristo para que no nos perdamos. Entonces nosotros tenemos que activar esa parte espiritual que es el bien y resucitar para poder que tengamos un equilibrio y no dejarnos llevar de lo que nos está diciendo el Señor, de la depravación, de la corrupción, del pecado, de la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Cristo nos da la vida, no tenemos que ver nada con muerte, nosotros hemos pasado de muerte a vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y éramos perseguidos por el enemigo, pero ya no tiene esa potestad de perseguirnos porque está Cristo. Dice el Señor que el que tiene la semilla, la simiente de Cristo, el enemigo no lo toca, no tiene por qué tocarlo, porque ¿cómo se va a alimentar el enemigo de lo benigno y de lo bueno? No puede. Él solamente se alimenta del débil, del que está abajo, se alimenta del polvo de la tierra. Jeremías 2:19 dice, la palabra del Señor, tu maldad te castigará. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Ya, la maldad. Y estamos viendo cómo la maldad se está viendo con nuestros propios ojos. Veremos la recompensa de los impíos, que solamente viven en la maldad, destrucción, muerte, acaban con todo, acaban con el aire, lo contaminan, los medicamentos, los alteran el cuerpo, están acabando con el oxígeno del planeta. Todo esto viene de la maldad y viene un castigo, no es Dios, nos va a decir, y tus rebeldías te condenarán. Dios no condena a nadie, nosotros mismos somos los que nos condenamos con nuestra rebeldía por haber dejado a nuestro Padre Dios, que nos envió a este lugar a que nosotros fuéramos mayordomos de la tierra, no que la tierra nos fuera a nosotros a liquidar, porque de la tierra sale la coca, la hoja, sale la marihuana, pero la marihuana y la coca liquida a las personas porque no tienen la parte espiritual, solamente tienen esa parte baja y por lo tanto su paga es terrenal, viene destrucción y muerte, porque no es que sea mala la hoja, no es que sea mala las cosas que Dios ha creado, todo lo que Dios creó es bueno, es cómo le damos la función el hombre a las cosas y las volvemos malignas, las volvemos destructivas, ¿ya? Entonces hay que mirar eso. Cogemos y las cosas de los químicos acabamos con la tierra y la esterilizamos. Entonces, no, los químicos no es que sean malos, sino que los tenemos que saber utilizar. Pero como no tenemos el bien, hemos desechado la luz y entonces estamos en tinieblas. Entonces a lo malo le decimos bueno. ¿Será que el hombre podrá cambiar, dice, su estado natural, ya acostumbrado a lo malo, a hacer el bien? Es muy difícil. Y no es fácil hacer el bien, porque tenemos que alimentar el bien, y Cristo es el bien, y si yo no tengo el bien que es Cristo, entonces el mal me gana, mi pecado me va a condenar. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios. Lo hemos dejado, nos hemos apartado del Señor, ¿ya? No nos interesa nuestra parte espiritual, solamente nos interesa los deseos engañosos bajos que está diciendo el Señor, que conocemos lo terrenal muy bien, pero no conocemos lo espiritual, ni nos interesa, porque es locura para el que se pierde, dice el Señor. Es una locura tener los mandamientos del Señor, tener la sabiduría de Dios, tener el conocimiento de Dios, tener la inteligencia de Dios. Es locura para el pecador, dice el Señor, porque Él tiene tinieblas y solamente actúa en la parte muerte, no actúa en la parte vida, porque la parte vida es Cristo. De tal manera nos amó Dios el Padre, nos está diciendo, para salir de la maldad, para corregirnos, para salir de esa parte débil que nosotros nos atrapa, nos engaña, el sexo, el desorden, la lujuria, la codicia, la avaricia, el robo, todas esas fuerzas malignas bajas son las que alimentan al hombre, porque el hombre no tiene la parte espiritual, es un virus tener la parte de Dios y tener el conocimiento de Dios.
entonces mi mente, mi espíritu de mente rechaza la parte espiritual y se queda con la parte baja. Pero Dios nos demanda y nos requiere juicio, viene para nosotros por no tener el equilibrio y no tener el regalo más grande que Dios nos dejó, que fue a su Hijo, su Espíritu, ya, el cual destruyó la muerte. Y nuestra conciencia fue lavada con esa sangre preciosa del Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Has dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor, porque es que el temor es el conocimiento, nos está diciendo el Señor. Solamente nos quedamos con la parte terrenal, con la parte material, con la parte que vemos, con la parte que deseamos, con la parte que disfrutamos, cosas bajas, ¿ya? Pero la otra parte espiritual no nos interesa. Hay unas tinieblas que nos engañan para que nosotros no recibamos la luz. Y la luz vino al mundo, y el mundo prefirió las tinieblas que la luz. Está diciendo el Señor. No hay temor, y el temor es la sabiduría, el conocimiento, el principio de la sabiduría, la savia. Somos árboles, tenemos que tener ese alimento espiritual que nos lo da el Señor, la palabra, Cristo, el verbo, hecho carne en nosotros. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones, la palabra del Señor. Vamos sanándonos y vamos saliendo de ese estado lamentable, pecaminoso, donde dice el Señor aquí en Isaías que no hay aceite, no hay quien dé consolación, no hay quien dé lo espiritual, no hay sino sequedad, no hay sino cosas solamente bajas y no hay verdaderamente. El Señor dice, esa agua que al percibir el agua reverdecemos de nuevo y volvemos a tener vida, salimos de muerte a vida al recibir el conocimiento, la sabiduría de Dios que nos está diciendo el Señor, que no seamos bueyes ni asnos. Entonces, como dice Romanos 12, dice que nuestro templo racional, dice el Señor, para que comprobemos lo agradable, lo perfecto, que es vivir en esa parte del temor a Dios, que es la luz, que es el conocimiento, que es la sabiduría que Dios nos regala para que tengamos un equilibrio, para que estemos balanceados y equilibrados, alineados y centrados en el Señor, para que no nos vamos a ir hacia un lado, ¿ya? Y nos vamos a desubicar, a desequilibrar. Tenemos que estar centrados porque está diciendo en Isaías 1 el Señor que toda mente está enferma, toda mente está enferma, no ha recibido la parte espiritual. Los pensamientos de Dios son altos y nuestros pensamientos son bajos. Entonces nuestros pensamientos no nos dejan resucitar, nuestros pensamientos no nos dejan voltear a mirar al Altísimo, a los cielos, al que hizo, está diciendo Isaías 1, al que hizo los cielos y la tierra. Él no hizo solamente la tierra para que tú te llenaras de ella y de todos sus beneficios, hizo nuestra parte espiritual. Oí cielos, oí espíritus, ya despierta, tú que duermes, y te alumbrará la luz, porque estamos en un estado horizontal de muerte, de pecado, de depravación, de corrupción, de desorden, porque no está verdaderamente el vestido, estamos desnudos, dice el Señor. Entonces, Jeremías 2:19, solamente un versículo estoy leyendo, dice el Señor, haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. Dice el Señor, Dios de los ejércitos, que nos está diciendo en Isaías 1, amén, que crió hijos y se engrandecieron. Sí, pero no se engrandecieron en lo alto, en los pensamientos del Señor, en la palabra, en el anuncio, en el temor a Dios, en el conocimiento del Señor. No, se engrandecieron en maldad. Están engrandecidos en maldad, en robo, en muerte, en destrucción. Ya, usted no sabe quién soy yo. Todas esas cosas que están engrandecidos, pero en el mal, porque no tienen, dice el Señor, dice que son peor que Sodoma y Gomorra. Ya, hay mucha maldad en la tierra, y entonces Dios nos está diciendo hoy, ya, que tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. No es Dios que nos condena, sino nuestra maldad, porque el pecado mora en nosotros. Y si Cristo no viene a mi vida, de tal manera nos amó Dios, que dio su Hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, pues nos perdemos en muerte, en destrucción, en robo, en lujurias, en codicias, en avaricias. Y cuando el Señor te llama a tu presencia, te va a decir necio, como las vírgenes necias que no tuvieron aceite, no fueron vendadas con aceite. ¿Y de qué te sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma?
pierdes tu alma, dice el Señor. Entonces el Señor nos está despertando hoy y hay que darle gracias a Dios por este libro de Isaías 1, donde habla que crió hijos y se engrandecieron, pero en maldad, en depravación, en corrupción. Pero el Señor dice, ahí mismo en Isaías, dice que vengan a cuentas porque la misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua. Entonces hay que venir al Señor a cuentas. Ven a cuentas, aunque nuestros pecados sean grandes, el Señor nos borra esa parte baja y nos da esa parte espiritual para que nosotros podamos agradar y adorar a Dios en espíritu, en verdad, y podamos disfrutar de las cosas hechas, porque nosotros no podemos disfrutar de lo terrenal porque nos gana, si no tenemos la parte espiritual, que es la luz, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento y la inteligencia que Dios nos regala, y la ciencia que viene de Dios para bien, no para mal, porque la ciencia se ha aumentado, han acabado con los pueblos, con todo ese poco de radiación que están haciendo, pero no se lo hacen a la tierra, se lo hacen a las almas, a las personas, a la humanidad, le están haciendo daño. No hay sino muerte y destrucción por la depravación, por la corrupción. Entonces hay que despertarnos, hermanos, y volver en amistad con Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que Dios va manifestando a través de su palabra, su poder, y que la palabra de Dios se cumple paso a paso, todas las cosas a su debido tiempo. Así como en principio habla de su pueblo, que era un pueblo totalmente cargado de maldad, porque a ellos vino y ellos lo desecharon. Entonces dice Romanos 10:21, dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo estuvo el Señor al lado de su pueblo, y con todo ello, estando Él allí a través de sus hijos, los profetas que estaban allí, los discípulos que estaban allí cerca de ese conocimiento del Dios Todopoderoso, con todo ello se rebelaron contra Dios. Siempre entraban en contradicción si esto era de Dios o era del enemigo. Así cuando las pruebas que colocó el Señor a través de esas plagas, con todo ello no creían. Entonces siempre Dios nos muestra esa contradicción que hay en contra de Él porque no han querido entender. Hoy en día es la misma situación. La gente no quiere entender, no quiere comprender que sin Cristo y sin Dios es gente pecadora. Estamos perdidos, totalmente muertos en delitos y pecados, cuando no entendemos, cuando no nos arrepentimos, cuando no reconocemos que hay un Creador que vino y se hizo carne allí a través de su Hijo para podernos rescatar, porque también hacíamos parte de ese pueblo pecador. Ese pueblo estábamos también cargados en delitos y pecados. Vivíamos allí, como dice la palabra de Dios, allí en el melonar. Estábamos totalmente echados en el fango, en el lodo. Pero esa es la misericordia que Él nos muestra a través de la venida de su Hijo para rescatarnos nosotros. Y con todo ello, dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, mire lo que dice el pueblo. En el libro de Malaquías 1:2 dice, yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolaciones, y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Así están los pueblos, como Edom. Esaú es Edom, Jacob es Israel. Nosotros somos descendencia del pueblo israelita. No quiere que seamos un pueblo lleno y cargado de maldad. Él quiere que nos arrepentamos con un corazón contrito y humillado delante de Él, pero verdaderamente creyendo en su palabra, que toda la palabra es verdad, que lo que nos dice allí, más de 2600 años a través
del profeta Isaías se está cumpliendo en todos estos tiempos, y paso a paso el Señor nos va mostrando el cumplimiento de su palabra, y Él quiere que coloquemos nuestros oídos espirituales para que oigamos atentamente lo que Él nos manda. Dice, vuestra tierra en el 7:1-7 de Isaías, vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a juego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. La tierra ha sido destruida. Si lo vemos en la parte material, todo lo mejor que da nuestra tierra lo mandamos nosotros para el extranjero, ¿sí ves? Y acá nos queda nomás el ripio, acá nos queda lo que nos sobra. Pero los mejores cultivos, sea de banano, ¿sí?, sea de papa o de cualquier cereal o alimento que produzca nuestra tierra, lo mejorcito se va para el extranjero. Y allí estamos, ¿qué?, destruyendo nuestra tierra, porque no hay conocimiento. De ese Oseas 4:6, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento del Dios verdadero que nos enseña cómo se cultiva. En el mismo libro de Isaías nos enseña el Señor lo que es la parte de la agricultura a través del eneldo, cómo se trilla. Todo el conocimiento nos lo da la palabra del Señor, y Él quiere que lo escudriñemos, que busquemos allí, y ahí vamos a encontrar esos grandes tesoros que Él quiere manifestarnos a nosotros para que enriquezcamos nuestra vida espiritual y podamos nosotros vencer al enemigo que continuamente está en guerra y en batalla con cada uno de nosotros. Y si nosotros nos fortalecemos y nos edificamos a la luz de su palabra, vamos a tener con quién defendernos. Y Él es el que va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Habla eso 14, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, pero Él pelea por vosotros si es condicional, si nosotros creemos, si nosotros nos hemos arrepentido verdaderamente, si nosotros estamos llevando su palabra, si la estamos difundiendo, porque Él dice, id y predicad, id a las naciones, oíd cielos, oíd tierra. Continuamente nos está haciendo un llamado. En los libros de los Salmos también nos habla a todas las naciones para que la palabra de Dios se difunda, porque ahí es donde está el poder. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para transformar, para redarguir en justicia en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces dice el mismo 7, a juego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Sí ve? Vamos a estar totalmente asolados y destruidos cuando el enemigo tiene poder económico. ¿Viene a qué? A destruir, porque el que tiene quiere tener más, y cuando ve la oportunidad en una nación, en un pueblo bañado por dos mares, ve la forma de cómo de entrar a destruir y a tomar posesión. Esa es la lucha que continuamente vemos nosotros a través de las naciones. Es una pelea continua por los terrenos, así como en Israel se pelean por la franja de Gaza. Así nuestros pueblos, Colombia mismo fue producto, Señor, de esas guerras materiales y de esos conflictos y de esa corrupción en ese tiempo. Perdimos nosotros también allí a Panamá, los que conocen de la historia hace más de 100 años, también por malas decisiones de los gobiernos, sin Cristo, sin Dios y sin ley. Entonces hemos sido también, ¿qué?, asolados, destruidos, y Dios no quiere que sigamos en ese andar, en ese caminar, porque ahí nos estaba hablando a través de Jeremías, que es por la maldad, ¿sí es? Que tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán por no haber puesto en el Señor todo su conocimiento y todo su ser. Entonces Dios quiere que seas totalmente
transformado a una nueva persona, a un nuevo ser, porque a eso vino Él, a traernos ese conocimiento para transformar el espíritu de tu mente y seas lleno del poder de Dios para podernos defender en estos tiempos difíciles, en los cuales son principio de dolores lo que estamos viendo hoy a nivel de todas las naciones, por los hechos y los acontecimientos naturales y reales y físicos que suceden en las familias por el desconocimiento de la palabra de Dios. Él te quiere dar hoy la oportunidad de que te arrepientas y vivas y conozcas un Dios verdadero, que es un Dios vivo, no es un Dios muerto. Él quiere que lo conozcas, lo recibas y comiences a andar como Él quiere, no como nosotros queremos, porque nosotros somos igual de débiles criaturas. Amén. Sí. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos está diciendo hoy que toda cabeza está enferma, porque no está la presencia espiritual en sus corazones. Sus corazones están vacíos, son vanos. No está la presencia del aceite que suaviza los dolores, los hay, los problemas, los oprobios, que solamente se ven teniendo el gozo del Señor, que es lo espiritual en nuestras vidas. El cielo es su trono, dice el Señor, y el estrado de los pies la tierra. ¿Qué casa le edificaremos? Nosotros tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón, porque Él nos llama de una manera u otra, nos llama la atención, ya sea en problemas, en dificultades, en cosas que estamos nosotros poniendo más atención a las cosas bajas, a las cosas que no permanecen, a las cosas temporales, que a la presencia de Dios, que es eterno. El cielo es mi trono y el estrado de los pies la tierra, ¿qué casa me edificaréis? Pero no está la presencia del Señor, entonces los corazones están dolientes, hay dolor, hay tristeza, hay angustia, hay lástima, porque no buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, no tenemos fe, por la fe tenemos paz para con Dios. Los padecimientos y los sufrimientos nos purifican, para que nosotros pongamos la mira en las cosas de arriba, para que el Señor nos dé esa parte espiritual, para que nosotros no nos vamos a enloquecer, no nos vamos a afligir, a deprimir, porque todas las cabezas están enfermas, está diciendo el Señor, debido a que les falta el aceite, le falta la parte espiritual, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, porque hemos desechado al Señor. Dice que las aves del cielo tienen guaridas, es una figura, ¿no? Las aves del cielo tienen guaridas. Todas esas fuerzas bajas, malignas, abrimos las puertas de nuestro corazón, nuestra mente, para que eso venga y more en nosotros. Y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Sacamos al Señor de nuestras vidas, sacamos al Todopoderoso, al Omnipotente, al que nos da la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué casa me edificaréis si no tenemos esa fortaleza, ese alimento? No nos hemos acercado al Señor, no nos hemos acercado a sus leyes, a sus mandamientos, no tenemos el temor a Dios, que es la luz, el conocimiento, pues nos vamos a enfermar, porque nuestra paga es terrenal. Vamos a tener opresión, vamos a tener enfermedades, vamos a tener un poco de cosas que vienen de afuera, que son oprobios, dice el Señor, y nuestra mente está llena de temor. No temas, dice el Señor, pero nuestra mente está temerosa en todo momento. Salimos a la calle, es temeroso. Estamos en la casa, somos temerosos. Estamos en el carro, somos temerosos. Estamos comiendo y estamos con temor. Todo es un temor. Y el Señor, ¿qué le dijo cuando fue a la casa de este hombre que tenía enferma a su hija y había entrado ya en estado de muerte? Le dijo, no temas, no temas, cree. No es fácil que en ese momento que estemos nosotros llenos de esos problemas y esas dificultades, esas angustias y esas dificultades que llegan y esas aflicciones, tener al Señor. Dice que si no tenemos al Señor, nuestra casa se va al piso. Los vientos y las tempestades, que son los problemas, nos tumban y ahí no nos vamos a levantar de depresión. Entonces el Señor quiere es que le abramos. Yo estoy a la puerta y llamo. Está escrito en Apocalipsis 3:20, el que oye mi voz, yo sanaré su tierra, dice el Señor. El que oye mi voz, yo sanaré su corazón y entraré a él y lo fortaleceré. Y el débil será fuerte, porque torre fuerte es el nombre del Señor. Hay que darle gloria al Señor, porque podemos
nosotros tener esta parte del pan que es Cristo y echarlo sobre las aguas, que son los seres que están allá oyendo esta palabra de Dios, que es el anuncio que el Señor nos da. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor. Dice Isaías, Señor, lavaos y limpiaos, 1:16, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, de restituir agravio, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria Entonces el al Señor está diciendo que vengamos a cuenta, Señor. Nos presentamos delante de ti, abrimos las puertas de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y penetra hasta partir el espíritu y el alma, los pensamientos, Señor. Y esta palabra no vuelva vacía, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque estamos en los postreros tiempos, Señor, y tenemos que anunciar el reino de los cielos que se ha acercado, que es la gracia y el perdón, y poder nosotros recibir, Señor bendito, Señor, Padre bendito, tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristezas. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en este día, Señor, en Isaías 1. Gracias, Señor, porque nos hemos acercado confiadamente a ese trono de la gracia, para que haya gracia y oportuno socorro para aquel que abra las puertas de su corazón, y tú, Padre Santo, lo fortalezca, Señor. Que el débil diga: fuerte soy. Torre fuerte es el nombre de Cristo. A él correrá el justo y levantado será, Señor, del pecado y la muerte. Muchas gracias, amén, Señor, por esta palabra que nos das en este día, y damos buenas noches a todos nuestros hermanos. Amén. Buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno.